Le damos la bienvenida a usted que tal vez está en el vehículo, tal vez está en casa, está escuchándonos por medio de la radio, está viéndonos por medio de Guatevisión, lo mejor que ves a esta hora de la mañana. Le invitamos a que usted prepare su corazón. Estamos leyendo la Biblia todos los días, leemos una buena porción de la Biblia y estamos también leyendo un muy buen libro, ¿Qué hacer en el peor día de su vida?, de Brian Zahnd. Y el comentario que tenemos hoy para abrir este programa es que el título del programa es Dios nos redime. Él se encarga de rescatarnos. Dios tomó la iniciativa en ese proceso de rescate y nos invita a vivir una vida totalmente distinta. Estamos en la temporada Fe Invencible, como les decía, basados e inspirados en el libro de Brian Zahnd. Y hoy quiero invitarle a que usted prepare su corazón. Tenemos por delante un buen segmento de la Biblia, nos va a inspirar, nos va a ayudar a entender en dónde estamos, ¿verdad? Cuál puede ser nuestra situación antes y después de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y a tener definitivamente experiencias con Él como nunca. Así que vamos a entrar de lleno, prepare su corazón, arrancamos entonces. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y dice el libro, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, dice la palabra del Señor, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oiga esto, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Ahora, solo hago una breve pausa acá. Acabamos de leer Efesios 2. Y esta es una de las cartas del apóstol Pablo que nos va a ubicar hoy, como les decíamos en la introducción, y nos va a ayudar a meditar en dónde estamos, de dónde nos sacó el Señor. Y esto nos va a dar ruta para el tema, como les decía, Dios nos redime. Esto nos ayuda, este segmento, aquí Pablo abriendo su corazón, ¿verdad? Nos ayuda a entender el poder de Dios, nos ayuda a entender la capacidad de Dios única de quitarnos el destino final que teníamos, que era la muerte, bien lo destacaban nuestros amigos en el programa de ayer, y ubicarnos totalmente en otro lugar. Ahora, a continuación, Nino nos va a ayudar leyendo 2 Corintios 4, al menos el verso 7 y 8 creo que va a leer Nino, pero pónganle mucha atención, porque esto es prácticamente como que el resultado de lo que acabamos de leer en Efesios. Vamos a entrarle a 2 Corintios y en un instante vamos a platicar al respecto de las dos citas bíblicas. Entonces dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro que para que se vea que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros, porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. De manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida. Ahí cierra la cita bíblica. Entonces, lo que queremos expresarle hoy o invitarle a que usted medite es en lo siguiente. Imagínese al apóstol Pablo. El apóstol Pablo venía de una vida bastante intensa, digámoslo así, previo a ser Pablo. Él era, en ese entonces era Saulo, ¿verdad? Él
prácticamente había iniciado una persecución bastante intensa sobre los cristianos y su vida trataba acerca de cumplir mucho ritualismo. Era por eso que se dedicaba a cazar cristianos y de repente se encuentra con el Señor Jesús. Y cuando escribe la carta a los Efesios, él está dando prácticamente su testimonio entre líneas. Mire lo que dice en el versículo 1 de Efesios 2. Dice, a ustedes él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y cuando vemos la vida de Saulo en ese entonces, notamos que él estaba viviendo bajo esas directrices. Él creía que estaba haciendo las cosas bien, pero se estaba dedicando prácticamente a ser obediente a alguien que lo tenía esclavizado. Y viene y nos dice, ahora sí, el apóstol Pablo cuando escribe en Efesios 2, nos dice, ustedes estaban en esa situación antes. Ustedes también estaban en esa situación. Y aquí se refiere a nosotros los que hemos invitado a Jesús a que sea el centro de nuestras vidas. Pongámosle mucha atención porque de ahí en adelante Pablo empieza como a invitarnos a que abramos los ojos en donde estamos ubicados en el Señor. No sé cómo lo mira usted, Nino. Porque después de lo que usted está diciendo en 2 Corintios dice, tenemos este tesoro en vaso de barro. Excelente. Y yo digo, Señor, ¿y por qué dijiste eso? ¿Por qué escribe él esto, verdad? Un tesoro en vasos de barro está demasiado frágil. No está realmente protegido. Debería de estar en un lugar donde esté protegido, nadie lo agarre, donde pueda estar cubierto. Y realmente lo que está diciendo ahí es que nuestra vida es frágil. Lo que nosotros podemos estar viviendo pueden ser aflicciones, tribulaciones, y entonces nos sentimos nosotros en un momento de fragilidad donde no nos sentimos protegidos o donde hay momentos donde estamos atribulados y sentimos que todo se va a destruir. Pero entonces dice en ese momento ya Pablo que no vamos a estar en apuros, que no vamos a estar desesperados ni derribados, o sea, no destruidos. ¿Qué quiere decir? Que entonces aparece el Señor y nos va a proteger y nos va a sostener. Ya vamos a estar nosotros con el tesoro que Dios nos ha dado, con lo que nosotros somos, con lo que nosotros tenemos en una roca firme, en una fortaleza, a pesar de que nos hayamos sentido como hayamos estado, en la situación difícil. ¿Por qué? Porque el pecado nos pudo haber hecho sentir que estábamos frágiles, que estábamos en un momento donde todo podía sucumbir, donde todo se podía caer. Cuando nosotros entramos a Cristo, cuando nosotros nos agarramos de la roca firme, cuando conocemos a Jesús, entramos a lo que significa estar en una fortaleza, donde Dios nos toma y nos toma en un momento distinto. Entonces nos agarramos, nos asimos, dice la palabra, donde nos podemos agarrar y no nos vamos a sentir como nos sentíamos antes. Yo creo que hay una fragilidad porque no sabemos de dónde agarrarnos. La gente cuando nosotros tenemos gente que nos da testimonio, nos dice no sabíamos qué hacer, nos sentíamos como que no había para dónde, quién nos podía ayudar. Pero cuando estamos en Cristo ya sabemos a dónde pedir ayuda. Sí, mis ojos puestos en Cristo Jesús. ¿A quién iré? Dice la palabra. Si solo en ti hay palabras de vida eterna. Eso es muy distinto cuando yo digo no tengo esperanza y no sé para dónde agarrar. Esta es la diferencia de 2 Corintios. ¿Sí? Completamente distinto a tomarnos de alguien que podemos ver realmente con otros ojos y con otra esperanza. Buenísimo. Sí, sobre todo esa transformación, y me encanta cuando la Biblia dice que Jesús venció a nuestro postrer enemigo, la muerte, porque es que cómo nos defendíamos ante eso, ¿verdad? Porque en lo que Nino decía y recordaba de este capítulo, como atribulados en todo, pero no angustiados, derribados, pero no derrotados. O sea, podría ser como, a la Ricky, me despidieron. O Ricky, tengo problemas con mi familia en esto. Pero le podríamos encontrar una solución o una solución temporal, si querés, pero ante la muerte, ¿qué podríamos hacer? Ante la muerte, ante el pecado, es como que estábamos totalmente desprotegidos, frágiles, abandonados a nosotros mismos en eso, pero con la obra de Jesús es como que ocurre esta transformación que la podemos ver no cuando estemos en la eternidad un día, sino hoy en día, como decía Nino, como que tenemos de qué aferrarnos, de qué agarrarnos
y cómo hacerle frente a cualquier situación, y sobre todo una situación que pudieras estar pasando ahorita, que tal vez humanamente no sabemos a quién recurrir, no sabemos cómo, pero el milagro de transformación, de poder cerrar nuestros ojos, de poder arrodillarnos tal vez con nuestra familia y que Jesús haga, que Dios haga ese milagro interno. Y mientras la situación todavía no ha cambiado, pero internamente yo me siento con la fuerza para seguir viviendo, para seguir peleando. Ese milagro no tiene precio y no lo podemos lograr muchas veces solo por nuestra cuenta. Y es que, perdón Ricky, esto es como un ejemplo. En el pecado estábamos como Adán y Eva. Cuando pecaron se vieron desnudos. Pero si nosotros entendemos que Jesús nos cubre, cuando nosotros nos agarramos de Jesús, cuando entendemos que Jesús viene a nuestro corazón y nos cubre, ya no nos sentimos desnudos. En el pecado nos sentimos como Expuestos. Adán y Eva. Ajá. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Estaban felices cuando no había pecado, no había ningún problema. En inocencia, en pureza. Sí, estaba lindo, pero cuando pecan, se dan cuenta que estamos expuestos. Y luego, cuando viene Jesús, muchos se dieron cuenta, claro, hay alguien que nos cubre este pecado, pero yo ya lo puedo confesar, yo ya me siento firme porque ya hubo alguien que perdonó mi pecado porque yo ya lo pude confesar. Excelente. Esa es la diferencia completa. Fernando mencionaba cuando empezó a mencionar ese milagro, es el milagro de la redención, el milagro que Jesucristo hizo en nosotros. Está explicado, queridos amigos, en el inicio de todo lo que leímos. A ustedes les dio vida cuando aún estaban muertos. Hay una frase del escritor Jonathan Wood que me gusta mucho, porque tal vez cuando uno no está familiarizado con el lenguaje de la Biblia, entonces uno dice, pero ¿cómo así que yo estaba muerto, verdad? Le voy a explicar cómo lo pone Jonathan Wood, lo dice de esta manera. La parte más vital de la personalidad del hombre, es decir, nuestro espíritu, está muerta para el factor más importante de la vida, que es Dios. O sea, cuando el apóstol menciona aquí que nosotros estábamos muertos, quiere decir que estábamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Ahí es donde es el centro de todo lo que nosotros estamos haciendo y el centro de todo el evangelio, queridos amigos, de lo que vamos a hablar hoy. La redención, que es lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Pasarnos de un estado a otro. Cuando mencionaste también, Fernando, que alguien podía escribir o buscar y decir, mire, ¿qué hago, verdad? ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué hago con mi matrimonio? ¿Qué hago con mis hijos? La verdad que en las consejerías que el Señor me permite dar, yo lo primero que hago es investigar si tiene de dónde sacar la ayuda que necesita. Es decir, qué relación tiene con Dios esa persona, ¿verdad? Hay muchas personas que van a la iglesia, cualquier iglesia que sea, pero no tienen una relación con Dios, una relación personal con Dios. No han sido redimidos, no han pasado de muerte a vida. Y entonces sencillamente no tienen de dónde sacar esa fuerza que necesitan para poder salir del problema. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo aquí. Nos dice, ustedes estaban antes muertos y haciendo todos sus delitos y pecados, dice. Pero Dios, dice, después leímos nosotros, pero Dios en su misericordia y con el gran amor que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, nos pasó de un estado a otro. Entienda entonces, querido amigo, que si usted no tiene una relación personal con el Señor, si usted no lo ha reconocido como su Salvador personal, no lo conoce a Él como un Salvador, entonces está muerto espiritualmente. Ese es su estado. Y cuando estamos muertos espiritualmente, no podemos ver absolutamente ninguna luz. Estamos metidos entre un ataúd, ¿verdad? En el momento en el que pasamos de ese estado a la vida que nos da Jesús, ahí podemos empezar a ver qué podemos hacer por nuestra vida. Exactamente. Y qué rica la explicación que das, Ricky, porque realmente nos pone en perspectiva. Y yo quiero destacar lo que dice el contraste entre el verso 3 cabalmente y el 4 que leías de Efesios 2, ¿verdad? Cuando dice, entre ellos todos también, vamos a ver, vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana, hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, ¿verdad? Objetos de ira, de recibir la ira de Dios, ¿verdad? Castigo, ¿verdad? Así es, como los demás, el castigo de Dios. Pero, verso 4, Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo. Que aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, que bien lo explicaba Ricky, la gracia de Dios
nos ha salvado, entre paréntesis, también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces yo quiero destacar algo junto con lo que decían mis amigos. Primero que todo, tal vez nuestras circunstancias actualmente están endebles, lo que mencionaba Nino hace un rato. Tal vez estamos viviendo crisis, estamos pasando una situación económica terrible, una situación familiar y demás, pero le quiero decir una cosa. Eso puede ser para nosotros el infierno en la tierra. Sin embargo, hay un estado peor que ese, y es el que mencionaba Ricky hace un momento, el estar sin Dios y seguir en esa esclavitud, estar muertos y no darnos cuenta que estamos muertos. Pero Jesús hace una obra impresionante. Ayer lo anticipaban nuestros amigos también el día martes, ¿verdad? Y la obra que Jesús realiza es trascendental en nuestras vidas porque nos traslada de un reino al siguiente. Y es ahí cuando, destacando lo que Nino leía también en su comentario anterior, y Pablo escribía, Pablo aparece y nos dice en 2 Corintios 4, ¿verdad? 7 al 12, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, aquí se refiere al tesoro como tal, al evangelio de Jesús, al evangelio de la verdad, al evangelio de la luz. El evangelio de Jesús es el que tenemos en estos vasos de barro llamados Asdrúbal Hernández, Nino de Madrid, ¿verdad? Fernando, Ricky, todos nosotros nos convertimos en vasos de barro cuando tenemos algo tan grande dentro de nosotros. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, ¿verdad? Nos van apareciendo canas, ¿verdad? A algunos de nosotros por montón, ¿verdad? Como podrán ver, o empezamos a tener ciertas complicaciones de salud y muchas cosas por el deterioro natural del cuerpo. Aunque todo eso esté ocurriendo, tenemos algo más grande que nos permite no solo vivir una relación fuera del pecado, ya no de esclavitud del pecado, ya en libertad, sino que también trae esperanza hacia el futuro. Una esperanza que no teníamos antes. Y es a eso lo que le queremos invitar hoy, a que usted se enfoque no solamente en la situación actual, vamos a orar por eso, lo vamos a hacer. Pero lo que le estamos diciendo es que no dejemos que todo lo que estamos viviendo nos mantenga atribulados, que no nos permita la angustia, vivir dominados por ella. Y sí, en apuros tal vez, pero no estemos desesperados, tal vez perseguidos, pero no nos sintamos desamparados. Y si también nos sentimos derribados, no dejemos que el sentimiento de destrucción nos cale hasta lo profundo de nuestro corazón. Jesús hizo una obra en nuestras vidas de una vez y para siempre. Fernando, por favor. Sí, ¿sabes qué me llama la atención con esta como secuencia, así como decir, a la gran siento que no valgo nada, pero alguna esperanza hay por allá? Esta promesa que dice, el gozo del Señor viene por la mañana. Es como, ala, eso es como qué ánimo nos da, pero reflexionando un poquito más profundo no quiere decir que entonces me voy a acostar y en la mañana va a estar estacionado ahí mi carro con una moña, el carro que necesitaba. O en la mañana me despierto y qué gozo del Señor me van a llamar para darme el trabajo. No necesariamente es eso. Dios en su momento va a obrar, pero el gozo viene por la mañana, creo que es más interno, porque puede ser que nuestra situación no cambie a la siguiente mañana, a la mañana siguiente, pero por dentro yo siento paz. Una paz que no la puedo fabricar, que no la puedo copiar de un video de YouTube, que no puedo fingirla o crearla, fabricarla, sino que es real. El gozo del Señor viene en la mañana porque Él no quiere que nuestra vida dependa de cosas externas. Si me va bien, si me sale el negocio, me siento bien, pero si no, me siento mal. Tal vez la otra mañana sí viene el gozo del Señor. Él nos ama más que las circunstancias externas y quiere hacer una obra en ti internamente para que, no importa qué estemos pasando, podamos sentir ese gozo. Totalmente de acuerdo. Tal vez el gozo del Señor, queridos amigos, ¿saben cómo se manifiesta? Se manifiesta como dice, como leyó Asdrúbal, dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. La redención no es para recibir cosas, la redención es para que nosotros seamos alguien. Buenísimo. Para que nosotros seamos como Jesús, ¿verdad? ¿Qué es ese gozo que tú decías, verdad? Y ahorita pensaba que hablabas, Fernando. Entonces, ¿qué es ese gozo del Señor? Porque lo mencionamos tanto. El gozo del Señor es tener propósito en la vida, jóvenes. No es tener un montón de cosas, sino que es saber para qué estoy aquí, saber que estoy viviendo lo que tengo que vivir en Dios, ¿verdad? Estoy haciendo lo que tengo que hacer en Dios. Ese es el gozo del Señor. Y ese gozo no se va con si tengo algo o no lo tengo, si me viene un achaque, no.
estoy viviendo el propósito de Dios en mi vida y eso es lo que me da el gozo de amanecer y decir, tengo la oportunidad de hacer otro día más lo que Dios me trajo a este mundo a hacer. Totalmente de acuerdo. Así Y entonces lo que le queremos decir hoy es, Dios restaura. Dios restaura. Dios, si nosotros llegamos ante Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, si invitamos a que Jesús entre a nuestras vidas, el Señor empieza un proceso de restauración y nos saca nuestra vida de delitos y pecados y restaura las cosas. Es probable, como lo vamos a ver hoy en los segmentos que vienen a continuación, que Dios pueda restaurar todo. Es probable. Dios puede hacer milagros, pero el proceso de restauración como tal empieza de adentro hacia afuera. Y si a Él le place, Él nos va a restaurar las cosas. Pero lo que seguramente hace es empezar a restaurar nuestro corazón y sacarnos de esas tinieblas a su luz admirable. Y ahí empiezan procesos de vida entero. Nosotros somos testimonio de ello. Así que queremos invitarle a que usted se alinee con nosotros, acepte la invitación de empezar a creer que Dios puede restaurar su vida y la de muchos a su alrededor. Vaya con Dios. De alguna manera, hoy podría estar usted viviendo una situación donde no ha tenido, donde pareciera que nada cambia, donde pareciera que tal vez no tiene futuro. Sin embargo, Dios está obrando en la vida de todos. De alguna u otra manera, pequeña o grande, Dios está obrando. La clave es abrir los ojos, es estar sensible a eso. Y a eso queremos invitarle precisamente hoy con esta temporada de Fe Invencible. Queremos invitarle a que usted enfoque su corazón con lo que viene a continuación. Este libro de Brian Zahnd nos está instruyendo, nos está alentando, nos está ayudando a ver precisamente esos detalles de Dios que pueden traer esperanza a nuestra vida, mientras vemos la vida de David, que es prácticamente de lo que trata el libro, ¿verdad? Así que le invitamos a que se prepare. Arrancamos con este riquísimo contenido en este momento. En medio de las adversidades, tomado de su palabra, pondré mi confianza en Dios. Haga que su día sea mejor, llenándose de una fe invencible. Y el subtítulo, Recuperar todo. Cuando la batalla estuvo terminada y la victoria asegurada, David y sus hombres por fin pudieron relajarse. Cuando miraron el campo de batalla, vieron el botín que los amalecitas se habían traído de Siclag. Sus rebaños y manadas, su plata y su oro, todas sus pertenencias estaban ahí. Entonces desde sus escondites vinieron corriendo las mujeres y los niños. Maridos y mujeres se fundieron en un abrazo entre lágrimas y alegría. Debe haber sido un momento increíble de júbilo indescriptible. Fue un cumplimiento profético. 36 horas antes, David se había atrevido a pronunciar estas palabras, aparentemente imposibles en ese momento. Recuperaremos todo. Ahora, la audaz profecía se había cumplido, habían recuperado todo. El efecto de la caída, la realidad del pecado, planes del enemigo y sucesos inesperados en tiempo y oportunidad, aparentemente pueden robarle el significado y el gozo a su vida. Pero en Jesús hay una manera de recuperarlo todo. Pongan mucha atención a lo que dice Brian Zahnd en este momento. La vida puede dar algunos golpes muy crueles. He estado en habitaciones de hospitales y junto a tumbas con quienes parecían haber perdido todo cuanto daba significado a su existencia. He orado con quienes perdieron casas, empresas. He sentido la angustia de hombres que han perdido sus trabajos y sienten que también han perdido su dignidad. He presenciado el dolor de la pérdida en padres que han visto a sus hijos abandonar la fe. He sentido en mi propia vida el dolor, la pérdida que viene de la traición y la decepción profunda. Pero también he llegado a creer que hay una manera que podría parecer increíble de recuperarse de la pérdida y el dolor que usted ha sufrido. Usted puede recuperarse de esa experiencia devastadora. Usted puede recuperar su alegría. Usted puede recuperarse de un fracaso financiero. Usted puede recuperar su dignidad. Usted puede recuperar su destino. Usted puede recuperarse hasta el punto de volver a disfrutar de una vida significativa y satisfactoria. Si usted puede haber sufrido una pérdida tremenda, pero en Dios hay recuperación. No deje que su tragedia personal o su fracaso definan su identidad. Fracaso y pérdida son sucesos, pero no tienen por qué convertirse en su identidad. Fracaso y pérdida son
cosas que le pasan a usted, pero no son usted. Su identidad está definida en Jesús. En su unión con Jesús, usted comparte su muerte, su sepultura y también su resurrección. Por la fe, usted es unido con el triunfo de Jesús. Mucha atención a esto. Por la fe, usted es unido con el triunfo de Jesús. Su triunfo sobre el pecado, el enemigo, la muerte, el infierno y la tumba. Usted puede haber sido lastimado, pero no está irrevocablemente roto. Usted puede haber sido victimizado, pero no es una víctima para siempre. Usted puede haber fallado, pero no es un fracaso. ¿Quién es usted? Es un vencedor en Jesús. Los vencedores recuperan. Pueden caer, pero se vuelven a levantar. Pueden perder una batalla, pero ganan la guerra. Pueden sufrir pérdidas, pero se recuperan. En su esencia, la historia de David en Ziklag es una historia de restauración. Y en su esencia, la historia del Evangelio es una historia de restauración. ¿Alguna vez se ha preguntado para qué es la salvación? No qué es la salvación, sino para qué es la salvación. La salvación es para la restauración de todas las cosas a la perfección original de Dios. La salvación es la historia de cómo Dios recupera lo perdido. Dios creó un mundo bueno, pero este mundo bueno se perdió en el pecado, la corrupción y la muerte. El relato de la Biblia narra cómo Dios está en el proceso de recuperar todo lo que se ha perdido en la catástrofe del pecado. Este es el programa global del relato de la Biblia. O sea, es la idea completa de la Biblia, ¿verdad? Dios mismo sabe lo que es sufrir una pérdida y Dios también sabe cómo recuperarlo todo. Buenísimo, ahí cierra esta parte del contenido de Brian Zahnd y realmente es inspirador lo que nos está diciendo Zahnd, porque tomando la analogía de lo que ocurrió en Ziklag con David y cómo, pues por una indicación del Señor, logran rescatar todo, nos da a entender que hoy por hoy podemos rescatar, pero tengo que hacer énfasis en esto, ¿verdad? No precisamente todo lo que nosotros quisiéramos o todo lo que nosotros soñamos o precisamente puede ser que Dios lo restaure todo al pie de la letra y mucho más materialmente. No me cabe ni una sola duda al respecto. Pero el punto es este, aunque no lo recuperáramos, ¿verdad? No debe disminuir nuestro gozo, todo lo que hemos platicado hoy, nuestra fe, porque el tesoro que llevamos dentro, la verdad del Evangelio del Señor, el Espíritu Santo que llevamos dentro, aunque lo llevamos en estos vasos de barro que son frágiles, que a veces amanecemos cansados, fatigados, sin todo el ánimo que teníamos un día anterior, eso es lo que nos permite ver con otros ojos la vida, lo que llevamos dentro, a quién llevamos dentro. La restauración que Jesús ha iniciado en nuestras vidas, que nos va a llevar totalmente a un mundo a futuro restaurado, al plan original de Dios. De eso habla después Brian Zahnd, de la historia completa, ¿verdad? Eso va a hablarnos en el tercer segmento. Pero esto yo creo que nos deja pensando, Nino. No sé cómo lo ve usted. Sí, como a veces pensamos, ¿verdad, Dural? ¿Por qué a mí me trata el Señor de esa forma? Como que a veces pensamos que es más duro con Ricky, o es más duro con Fer, o más duro con Asdrúbal, o más duro conmigo. Pero realmente es porque Dios tiene un trabajo o un trato especial con cada uno de nosotros. Y específico. Ajá, específico. ¿Por qué? Porque está trabajando algo en la vida de nosotros para tratar de lograr algo también con nosotros, ¿sí? Y entonces no es porque a veces pensamos, pero es que a él no le va tan mal. Y yo miro que él no es tan consagrado y entonces como que ¿por qué a él le va mejor? O a que él realmente no quiere nada con Dios y entonces también le va mejor. No, realmente creo que cada uno debemos de ver el plan de Dios para nosotros, por lo cual Dios está haciendo esto. Entonces, cuando hacemos el recuento de casos o el recuento de cosas que Dios está haciendo con nosotros, podemos darnos cuenta qué es lo que Él está haciendo en nuestra vida y por qué lo está haciendo. Por eso la pregunta que Él hacía, ¿para qué es la salvación? ¿Por qué está haciendo todo esto conmigo? ¿Cuál es la razón? Y cuando empezamos a ver el para qué, nos damos cuenta que tiene una razón específica que va a funcionar en nuestra vida específicamente, que no funciona en la vida de Ricky, no funciona en la vida de Asdrúbal, funciona en mi vida. Entonces, hay un momento donde es bueno rendirnos un poquito y decir, Señor, gracias, esto me va a servir. Me va a servir. ¿Por qué? Porque sí hay una esperanza de que Dios nos va a sacar. Lo maravilloso
de la salvación, de la redención. Y lo que pasó con Jesús fue que ahora nosotros somos salvos. Este tiempo que pasó Jesús sufriendo, que vino aquí para que nos salvara, era porque nosotros íbamos a tener una vida eterna, ¿sí? Porque para los que estuvieron con Jesús era Jesús, pero te moriste. ¿Pero qué pasó? Sí, te moriste. Decían, cuando lo vieron morir, ¿te moriste, Jesús, entonces? No, era que iba a resucitar y luego nos iba a dar a nosotros una vida eterna. Esa es la victoria. Y por eso Él habla durante todo este segmento. Nosotros les vamos a estar diciendo a ustedes, la victoria es que hay algo que va a pasar después de esta tribulación. De lo que le está pasando a usted, va a venir algo bueno. ¿Sí o no? Así es, sí, sobre todo siguiendo con las preguntas que hacía. Les voy a hacer unas preguntas capciosas. Ay. No, mentiras, no, les voy a contar algo. Es que un día, después de la pandemia, para todos, de alguna forma fue complejo, ¿verdad? Si no era por salud, si no es porque por muerte y cosas así, puede ser financiero y todos tuvimos un valle de sombra de muerte que atravesar por ahí. Y en algún momento yo le preguntaba al Señor, realmente para todos es tan difícil. Yo no me considero así que me queje todo el tiempo, pero era un momento en que yo sentía ya no daban las fuerzas, la fuerza emocional. Sentía que ya no. Y Señor, para todos es realmente difícil, tan difícil. Y Dios me ha ido como contestando poco a poco. Pero una de las cosas que Dios me respondió, podría decir, relacionado con lo que estamos leyendo, es que después de la pandemia yo realmente aprendí a disfrutar mi familia, mis hijos y lo que Dios me había regalado, que siempre estuvo ahí. Pero, por decirlo así, hasta poéticamente, enfocado buscando las cosas que el dinero puede comprar, se me había olvidado disfrutar de las cosas que el dinero no puede comprar y que son más importantes. Y ni siquiera las podemos comprar con dinero, para sentarnos en la mesa, hacer el esfuerzo por tener un tiempo de comida todos juntos, que dependiendo de las edades puede ser más complejo, pero eso siempre estuvo ahí. Fue como que me quitaran un velo y lo descubrí. Pues tal vez pudo haber habido pérdida financiera. En este ejemplo, David lo recuperó todo. Digamos que no lo hemos recuperado todo, pero poder apreciar o poder ver lo que Dios restituyó no siempre es que nos va a devolver todo así como eran 100 y nos devolvió 100 a nivel material. Pero la restitución va a ser mayor en cosas que el dinero no puede comprar siempre. Buenísimo. La Tienes razón, restitución, ¿verdad? Sí. Yo voy a regresar a la pregunta que hizo Brian Sant, ¿para qué, verdad? Dice, ¿alguna vez usted se ha preguntado para qué? Como decía Nino, ¿para qué es la salvación? Y él dice aquí, la salvación es para la restauración de todas las cosas, dice, a la perfección original de Dios. Tal vez alguno de ustedes pensará que la restauración de todas las cosas significa, bueno, si me estafaron y me dejaron en la quiebra, Dios me va a restaurar todo el dinero que perdí. Si tal vez a mí me dio diabetes, yo llego al Señor y Dios me va a quitar la diabetes. Y pensamos mucho en términos materiales, ¿verdad? O físicos. Cuando Dios habla de la restauración de todas las cosas a la perfección, dice, original de Dios, yo creo que está hablando del interior de nosotros mismos, ¿verdad? De nuestro ser interior, de nuestra paz, diría yo. Para que Dios pueda restaurar, por ejemplo, un matrimonio, para que Dios pueda restaurar una relación entre dos personas, primero tiene que restaurar el corazón de esas personas. Entonces, ¿para qué es la salvación? Para traernos a nosotros vida interior. Entonces, ahí quiero yo que usted piense cómo está su vida interior. Cuando su vida interior esté restaurada, Dios va a empezar a restaurar todas las cosas, lo cual no significa que le va a regresar todas las cosas. Sí. Pero mire, cuando uno tiene paz en el corazón, todo lo mira diferente, ¿verdad? Todo lo siente diferente, todo lo percibe diferente. Y esa es la restauración que Dios trae. Porque yo conozco personas, por ejemplo, por poner un ejemplo muy común y práctico, es personas que han perdido su matrimonio, ¿verdad? Alguien que cometió un error, cometió un adulterio y perdió su matrimonio. Y entonces leer esto podría hacerle pensar, bueno, yo llego al Señor y entonces Dios me va a restaurar todo el matrimonio y voy a regresar con mi esposa y con mis hijos. No necesariamente eso sucede así. ¿Por qué? Porque a veces hay daños que no se pueden restaurar de la misma al su estado original. Lo que sí le puedo asegurar es que usted llega al Señor
y pide perdón por ese pecado y se arrepiente y tiene esa vida interior que Dios le está diciendo que esa redención de Dios, y su mundo exterior va a cambiar. Su relación con su ex esposa, con sus hijos va a cambiar y va a tener paz y va a tener tranquilidad y ya no va a tener el remordimiento y la culpa que mantuvo por muchos años. Esa es la restauración que Dios promete de todas las cosas. Totalmente de acuerdo. Y qué rico lo que estás diciendo, Ricky, porque eso nos debiera dar esperanza. O sea, nos debiera dar esperanza en el sentido de que las cosas que Dios tiene para nosotros son mejores de lo que nosotros podemos considerar. Nuestra imaginación, nuestra creatividad se limita muchas veces a las cosas que nosotros pensamos que podrían ser la ruta de salida para la situación actual. Por eso me llama también la atención lo que leía Ricky en un principio de este segmento, cuando él decía, Brian Sand decía, que realmente nosotros, aunque hemos tenido fracasos, no somos fracasados. Eso no es nuestra identidad. Esas son circunstancias que estaremos viviendo por un error que hemos cometido, por pecado que hemos estado practicando, por el distanciamiento de Dios, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Jesús entra en nuestras vidas, la situación empieza a ser transformada de adentro, bien lo decías, en nuestro ser interior, de adentro hacia afuera. Y es por eso que nuestra condición debe cambiar. Y ahí me llama la atención lo que leíamos también en el segmento anterior, que Pablo escribía en 2 Corintios 4, ¿verdad? Él decía ahí que realmente nuestra situación debe ser otra. No lo encuentro. No lo encuentro, quiero leerlo aquí, no lo encuentro. Pero él decía en 2 Corintios 4, tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Sí. Esto es impresionante, porque si nosotros queremos restaurar algo, reparar algo, lo vamos a reparar a nuestra manera, con nuestra visibilidad, que puede ser corta o puede ser grande en función de experiencia o lo que ustedes quieran, pero no va a ser con la excelencia del poder de Dios. Y aquí está la gran diferencia. Es por eso que, vuelvo a repetir lo que mencionábamos antes, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos quizás, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso empieza allá adentro. Cuando Jesús viene a nuestras vidas y empieza a transformar todo lo que hay dentro de nosotros, empiezan a suceder cosas en nuestro intelecto, en cómo pensamos, cómo racionalizamos las cosas, y fíjate, cómo nos relacionamos con otros. Fíjate, Asdrúbal, que lo que acabas de leer, ¿verdad? Estamos atribulados, estamos perseguidos, estamos angustiados. Realmente nos dice lo que es la vida diaria, ¿verdad? Lo que es la vida diaria. Porque Dios no viene a quitar eso de nuestra vida, sino que Dios viene a equiparnos para poder vivir y atravesar todas esas cosas. Recuerden aquel versículo en Mateo 24, cuando Dios dice, miren, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y nosotros a veces no leemos lo que dice antes de ese versículo. Cuando nosotros leemos todo el contexto de esa frase, ¿verdad? El que persevere hasta el fin, nosotros miramos que está hablando todo el contexto de la gran tribulación. Por ejemplo, ¿verdad? Dice que van a ser martirizados, que van a ser perseguidos, que les van a llamar mentirosos, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay una lucha, queridos amigos. Hay una lucha. Todos luchamos todos los días. Luchamos con cosas internas nuestras, luchamos con cosas externas en el mundo, pero la redención viene a equiparnos para que nosotros podamos vivir en paz, con gozo, todas esas cosas que nos toca vivir a todos. Cuando Fernando hablaba, bueno, yo ahorita estoy aprovechando a mi familia y viendo lo que tengo que no lo miraba antes. Esa fue una lucha que pasó. Su lucha le ayudó a poder apreciar lo que hoy tiene. Todas sus luchas, las que está viviendo hoy, le van a ayudar en Dios a apreciar mañana todas las cosas que sí tiene. Así es. Es por eso que queremos invitarle a hacer una oración. Y he pedido a Nino que ella nos guíe en una oración especial. Es probable que haya circunstancias hoy que usted quisiera cambiar, ¿verdad? Y que quisiéramos nosotros darle la solución a Dios. Incluso a veces le decimos qué hacer a Dios. Sin embargo, queremos rendir nuestro corazón. Y eso es lo que le he dicho a Nino, que podamos pedirle a Dios que se encargue Él, ¿verdad? Que sea Él con su poder el que intervenga en nuestras vidas. Así es. Así que, Señor, hoy oramos delante de ti. Y vengo yo en nombre de mis amigos, mis amigas, a decirte, Padre, que tal vez nos sentimos atribulados, nos sentimos desesperados, nos sentimos llenos de muchísimo dolor. Pero venimos delante de ti a decirte que no queremos estar ni derrotados, ni angustiados, sabiendo que tú nos puedes levantar, que tú nos puedes ayudar, que nos tomamos de ti, Señor,
dejando nuestros problemas delante de ti, sabiendo que tú en esta redención en que nos has tomado, nos puedes ayudar en el momento de necesidad. Y si hay alguno que necesita recibirte a ti en su corazón, Padre, hoy vengo yo a orar para que se puedan abrir estos corazones y a pedir, Señor, que tú puedas entrar en estos corazones y que ellos puedan pedir perdón en el nombre de Cristo Jesús, para que tú entres, tú selles, que tú hagas la obra de redención en cada uno de estos corazones y que tú obres para que puedan experimentar lo que significa que tú tomas de tu mano y tú bendices y tú sellas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vaya con Dios. Estamos entonces por arrancar este último segmento de nuestra es. temporada Fe Invencible. Arrancamos entonces. En medio de las adversidades, tomado de su palabra, pondré mi confianza en Dios. Haga que su día sea mejor, llenándose de una fe invencible. Así que el plan de Dios es recuperarlo todo. Óigalo bien, el plan de Dios es recuperarlo todo. La Biblia se debe leer principalmente no como un manual o un catálogo, sino como una historia. La Biblia tiene un argumento principal y está compuesto en su mayor parte de historias y argumentos secundarios que llevan adelante la gran narración de la Escritura. La historia que narra la Biblia no comienza con un había una vez, porque la historia de la Biblia comienza antes que el tiempo. En cambio leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando progresa la historia de la creación se nos dice repetidamente que a lo que Dios creó lo llamó bueno. Pero la historia iba a tomar un giro trágico. La serpiente empezó a hacer sus preguntas retorcidas con la insidiosa intención de insinuar que Dios quizás no fuera tan bueno. Y usted sabe cómo sigue la historia. A lo que ocurrió después comúnmente lo llamamos como la caída. Y qué terrible fue la caída, una caída que daría a la raza humana su legado de pecado, aflicción, guerra, injusticia, dolor, opresión y pérdida al parecer interminable. Pero ese no es el final de la historia. Dios no desconocía el horror y la aflicción que encontró David cuando regresó a un Ziklag arruinado. Dios no desconoce la aflicción que usted ha encontrado en sus propios devastadores momentos de pérdida. Dios no desconoce lo que es perder. Piénselo. Dios entró en el huerto de Edén buscando caminar con su creación y encontró su creación en desobediencia. Pero lo que ciertamente Dios hizo después fue poner un plan para recuperarlo todo. La historia de la misión de Dios de restaurar todas las cosas a su perfección original alcanza su clímax en la venida del Mesías. Para la época en que Jesús nació en Belén, la nación de Israel languideció debajo de una sucesión de opresores extranjeros, babilonios, persas, griegos y romanos. Todos estos regímenes, como los amalecitas en los días de David, en su turno habían saqueado y desvalijado a la nación judía. Las esperanzas nacionales se habían fijado en la venida de un Mesías profetizado. Y por la época en que Augusto gobernaba Roma y Herodes gobernaba Judea, el mundo judío estaba lleno de expectativas mesiánicas. El pueblo esperaba un Mesías que restauraría el destino de Israel y los liberaría de las humillantes pérdidas que habían sufrido bajo la dominación de sus diversos opresores gentiles. Lo que todos los creyentes judíos tenían en común era la expectativa de un Mesías que sería el rey de los judíos y restituiría la perdida gloria de su Israel. Las profecías no capacitaron al pueblo judío para predecir los detalles de su libertador, el Mesías que vendría. Lo que estas profecías hicieron fue librarnos de esperanza. Y luego, fue llenarnos de esperanza y luego creando... Qué malo, ¿verdad? Lo que estas profecías
hicieron fue llenarnos de esperanza y luego, cuando las profecías se cumplieron, les permitieron reconocer lo que Dios había hecho y darle solamente a Él la gloria. Lo que nadie pronosticó, aunque había sido claramente profetizado, fue que el Mesías liberaría a Israel y recuperaría todo, no matando a los romanos, sino siendo crucificado sobre una cruz romana. Parte de la gloria de Dios es cumplir todas sus promesas, pero de una manera que nadie podía haber previsto. Por ejemplo, la ley del Antiguo Testamento establecía claramente que cualquiera que fuera colgado de un madero era maldito por Dios. La crucifixión era el método romano usual para tratar con mesías revolucionarios. ¿Qué decir cuando Dios levantó de la muerte a un mesías crucificado? Jesús había sido colgado de un madero que era parte del plan de Dios para recuperarlo todo, afirmando que Dios había confirmado a Jesús como el verdadero Mesías, levantándolo de los muertos. Después de la resurrección, el apóstol Pablo dio un nuevo y más profundo significado a la profecía del Antiguo Testamento sobre un Mesías que sería colgado de un madero y sepultado. Reconoció la ley judía que decía que alguien colgado de un madero estaba maldito, pero reveló que al morir Jesús se hizo maldición por nosotros. Y al hacerlo, abrió el camino de la salvación a todas las personas que, por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahí cierra entonces la porción del libro de Brian Zahnd y realmente nos deja como en un impasse, ¿verdad? Platicando fuera del micrófono que aquí la historia como que le falta algo más. Y sí, usted va a tener que ver el programa de mañana porque mañana se va a completar la idea de lo que estamos hablando. Sin embargo, sí nos hace entender que sí, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Las profecías no entraron en tanto detalle en relación a Jesús como el Mesías. Simplemente creo que eso era lo que tenían los discípulos un tanto destanteados, valga casi la redundancia. Los agarró en fly. Exactamente. O sea, todos esperaban que Jesús levantara una revolución y por ratos como que Pedro estaba demasiado listo para eso, ¿verdad? Se fue con todo. Sí, exacto. Sin embargo, lo que yo quisiera destacar es lo siguiente. El plan de Dios estaba allí, el plan de restauración. No exactamente como todos lo estaban interpretando. Y eso a mí me deja pensando en muchas cosas desde esta perspectiva. Es probable que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hayamos recibido ya alguna palabra profética, por ejemplo. Y a veces no entendemos cómo pueda cumplirse, ¿verdad? No entendemos cuáles puedan ser los detalles y creo que la esencia está aquí. La esencia de no perder de vista una palabra que viene de parte de Dios, que nos puede inspirar a querer cosas buenas, mejores, ¿verdad? Que van a ocurrir en nuestra vida y por sobre todo confiar en su corazón, en el corazón de Dios, en que las va a cumplir. Y es que, aunque no sepamos, no conozcamos los detalles, necesitamos de nuevo, como decía Pablo, confiar en el poder único de Dios, en que Él puede hacer cosas totalmente distintas. Imagina esto, el Antiguo Testamento hablaba del Mesías y todos esperaban a alguien que lo rescatara. ¿Cómo? De la manera típica, por medio de una conquista, ¿verdad? Donde venía un rey, iba a irrumpir, iba a cambiar todo y no pasó así. La transformación fue, la traída de un reino de luz fue al ser interior, ¿verdad? Y ahí empezó la transformación. Dios puede cumplir promesas en nuestras vidas de maneras que no imaginamos, pero la clave es esta: nuestra restauración no ha terminado. Nuestra restauración no ha terminado. Y el Señor sigue restaurando nuestra vida todos los días. No sé cómo mira esto. Mire, yo le quiero contar dos cosas, porque realmente, como decía este título, Dios quiere restaurarlo todo. Eso es lo que va a pasar realmente al final de nuestros días. Él va a restaurarlo todo. Pero yo conocí una familia que perdió un hotel. Fue una cosa terrible, pero su corazón se quedó en esa época. Entonces, lo que querían no era una restauración de otra forma, que el Señor de alguna otra manera restaurara toda la gloria que tuvieron, todo lo que el Señor les había logrado entregar. Ellos querían que el Señor recuperara el hotel, ¿verdad? Que el Señor devolviera esto. Entonces, sobre eso pasaron los años, y realmente nunca devolvió el Señor el hotel, porque ellos se fijaron sobre eso. Pero conocí otra familia que perdieron absolutamente todo. Y el Señor les dijo, van a tener que cambiar de negocio. Precisamente en una palabra profética el Señor les dijo, ustedes van a tener que cambiar de negocio. Tenían y van a tener que pasar a otro. Y le obedecieron. Y realmente no tenían experiencia de lo otro que iban a hacer, pero cuando Dios dice,
Dios permite que uno aprenda, que uno cambie. Y cuando cambian completamente y obedecen la palabra del Señor, no ustedes, la gloria postrera, dice el Señor en su palabra, es mucho mejor que la primera. Han recuperado todo y lo que vino fue mucho mejor que lo que había antes. Entonces, cuando yo veo las dos historias y cuando obedecen, porque yo veía a esta familia que el Señor les decía que Él les iba a entregar de otra manera todo lo que habían perdido, que se metieran a otra cosa, que Dios iba a hacer otra cosa, ellos no obedecían. Ellos querían regresar a lo que el Señor les había dado y ahí no estaba lo que el Señor les quería entregar. Entonces, cuando uno obedece, cuando uno se va dando cuenta que el mapa de Dios, que la voluntad de Dios se va moviendo, porque Él quiere que nosotros seamos obedientes. Y hasta más humildes, creo yo, ¿verdad? Exactamente, porque realmente a veces uno hace cosas, o sea, uno, tal vez Ricky lo puede contar, él estudió para una cosa y está haciendo otra cosa. Pasó desvelándose haciendo un montón de cosas. Pues él estudió medicina y ahora él está de negociante. Ahora se acuesta temprano. Ahora se acuesta Antes no temprano. dormía. Eso es algo que uno dice, Señor, pero ¿y por qué me hiciste hacer esto? Y si ahora estoy haciendo otra cosa. Realmente el obedecer es mejor que los sacrificios, también dice la palabra. Entonces, cuando Dios quiere restaurar, restaura, pero restaura porque nosotros hacemos su perfecta voluntad. Ahí es donde yo entendía la tercera parte de todo de este lindo pasaje, de todo lo que hemos estado estudiando hoy, es cuando nosotros nos metemos a la voluntad de Dios y nos movemos a través de la palabra, de la Biblia. ¿Qué nos dice? Leamos la palabra. Cuando viene una palabra profética, cuando nos da un consejo un hombre de Dios, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo constantemente? Ahí es donde debemos escuchar hacia dónde Dios nos está pidiendo. ¿Sabe qué? Con lo que decía, que es importante no quedarnos atrapados en el pasado, porque puede ser de diferente forma para cada uno de nosotros. Pero esta historia, escuché esta predicación hace unos meses y es cuando Dios se le aparece a Moisés y él se revela como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero entonces él explicaba, ¿por qué no dijo Israel? Si el significado de Israel es como más interesante y es como, bueno, aquí sí ya llegó al momento en donde ya Israel lo lanzamos, ¿verdad? Porque Jacob era suplantador, engañador y con todo ese tema que había tenido con su hermano, pero Israel era como príncipe de Dios. Cuando se le aparece aquel ángel y le cambia de nombre. Pero para aterrizar este punto es como a veces podríamos tener un pasado que nos tiene amarrados, que nos sentimos tal vez con vergüenza, pero el hecho de que Dios dijera el Dios de Jacob, es como que Dios lo aceptaba así, ¿verdad? No tenía que ir y borrar en la Biblia lo que Jacob había hecho o ir y borrar lo que nosotros hemos hecho y tal vez hoy podríamos sentirnos mal por eso y eso nos sea como una barrera o ha sido una barrera para acercarnos al Señor. Pero Dios nos perdona, Dios cubre eso. Esa fue la obra de Jesús para cubrir eso. Y a pesar de eso y a través de la obra de Jesús en la cruz, Él nos ve con amor, no señalando, sino para restaurarnos, pero con amor en todo el proceso. Nos levanta, Con amor. nos asiste. Buenísimo. ¿Y cómo es que Dios nos va a restaurar? Yo creo que el pueblo de Israel, según lo que leímos, tenía la expectativa correcta, ¿verdad? Así como cuando a nosotros nos dan una palabra, ¿verdad? Cuando nosotros leemos en la palabra una promesa, cuando alguien nos dice que Dios va a restaurar algo, y eso es tener la expectativa. La otra cosa es tener la seguridad de cómo Dios lo va a hacer o no. O sea, el pueblo de Israel tenía la expectativa correcta, lo que no tenían correcto era la manera como pensaron que Dios lo iba a hacer. Brian Sand lo pone de esta manera, dice, parte de la gloria de Dios es cumplir sus promesas, pero de una manera que nadie podría haber previsto. Entonces, eso hay que tener en mente, ¿saben? Mencionaba Nino, ¿verdad? Que yo estudié una cosa y estoy haciendo otra. Sin embargo, les puedo decir que lo que estoy haciendo es lo que me permite hacer lo que Dios me había prometido que iba a hacer, ¿verdad? O sea, yo estudié medicina y quería servir al Señor, porque desde los
15 años que yo tuve un encuentro con Dios, Dios puso en mi corazón un deseo de servirlo. Creo que si yo hubiera seguido la carrera completa de medicina, no, porque no practico la medicina hoy en día, no hubiera tenido el tiempo para hacer lo que Dios quería que yo hiciera realmente. Entonces, yo tenía la expectativa correcta, es decir, la expectativa de cómo Dios me quería usar, pero no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Entonces, creo yo que ahora puedo entender cómo Dios utilizó todo su plan en mi vida para poder hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Qué tal si oramos ahí donde usted se encuentra y le decimos, Señor, necesitamos tu intervención en nuestras vidas? Iniciamos un proceso de restauración, llévanos hacia donde tú nos quieras llevar. Continúe, nosotros disponemos nuestra voluntad con humildad ante ti, Señor. Y te pedimos, así como lo decía Ricky, Señor, si es necesario cambiarnos el rumbo, cámbialo. Sabemos que estamos en tus manos, en ti confiamos y de ti dependemos. Danos la fortaleza y valentía para tomar las decisiones correctas en el nombre de Jesús. Oramos, amén y amén. Quiero celebrar a mi suegrita. Muy bien. Hoy está cumpliendo años, así que disculpen, Doña pero se me Anita, había olvidado Anita. y yo creo que no me va a perdonar si no le celebro. Eso. Es la mamá de Ronnie, así es, que hoy un está fuerte cumpleaños. abrazo. Gracias. Ana, a donde usted Tenemos se encuentre, 23 segundos para que eso pase. Gracias. Nos ha inspirado, nos ha bendecido. Dios extienda su Gracias, vida hermana con Anita. mucha salud, siga aumentando sabiduría. Y a toda nuestra comunidad virtual le invitamos a que usted no se pierda mañana el desenlace del tema hoy, ¿verdad? Estuvo riquísimo. Y sí, nosotros somos el proyecto de restauración de Dios. Mañana vamos a entrar más en detalle. Por hoy no va más. Quiero invitarle junto con mis amigos a que no vaya solo ni mal acompañado, sino más bien Vaya con Dios.